Y al complejo escenario que viven comunidades zapatistas en Chiapas por problemas religiosos, problemas agrarios, se ha sumado ahora pues, el tema del crimen organizado. Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias, gusto en saludarte y siempre gracias por la invitación. Saludo al equipo de cabina y al teleauditorio, muchas gracias. Oye, Javier, complicado lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. No sé tú qué opines. ¿Está recibiendo la atención necesaria, suficiente? ¿Es un polvorín, Chiapas? Bueno, indudablemente, si nosotros hacemos un cálculo de cuántas organizaciones ilegales, paralegales y del Estado, me refiero al Estado, el Estado mexicano, están armadas, pues estamos en un escenario de extrema posibilidad de que suceda algo todavía más grave. Primero están las organizaciones que podríamos llamar de autodefensa, ¿no? De las comunidades indígenas. Desde luego está el EZLN, zona de influencia. Están los grupos criminales, están los grupos paramilitares y desde luego tenemos la presencia de las policías municipales, formalmente dicho, la Policía Estatal, la Armada de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Entonces, en este contexto de tantas organizaciones, de las instituciones del Estado mexicano con armamento en una zona, las fronteras siempre son puntos conflictivos. En todo el mundo hay unas más que otras, desde luego, pero aquí hay que sumar, Juan, pues esta propensión que desde hace por lo menos 3 años de estas caravanas masivas que parten de Sudamérica y que ingresan vía terrestre de la frontera común que hay entre México y Guatemala. Entonces, en ese contexto, un recrudecimiento de la violencia como de manera absolutamente notable, lo reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus alocuciones, en una de sus entrevistas matutinas la semana pasada, Juan. Pues estamos en un escenario francamente delicado, más algunos pronunciamientos que me parecen imprudentes, como el hecho de una carta ahí firmada por Gael García y otras personas de cierta proyección, Noam Chomsky, hablando de una guerra civil en Chiapas. Me parece que algo todavía pues, un tanto distante y más propagandístico, más mediático, en un sentido de llamar la atención, que algo estridente, que algo que todavía pueda suceder. Lo cierto es que está en las inmediaciones de esta presencia organizada del ZLN desde 1994, Sí. a lo que habría que agregar indudablemente el impacto que está teniendo ya la construcción del Tren Maya en algunas zonas de influencia de las comunidades indígenas y de los pueblos originales. Este es mi primer comentario, Juan. Oye, se esperaría que con las obras que se están llevando en el sur del país y con la mirada que el presidente pues está invitando a hacer esta zona de la República, pudiese haber mayor intervención de distintos tipos de autoridades, tanto de Fuerzas Armadas, pero también de programas que puedan inhibir, resolver un añejo problema que se suma a problemas nuevos en el estado de Chiapas. El gobernador es cuñado del secretario de Gobernación. ¿Cómo ves? Bueno, indudablemente que el estado de Chiapas, junto con lo que se conoce geográficamente como el sureste y la costa sur del Pacífico de México, la presencia de nuestras etnias y de la problemática que implica sobre todo la posición de la tierra, Juan. Pues no hablemos del estado de Guerrero o de Michoacán, que tiene una larga tradición, desafortunadamente, una larga tradición de violencia social, y que en un contexto donde pues la polarización en distintos ámbitos de la vida o de los circuitos internacionales de poder, hablemos de comercio, hablemos de migración, tráfico de armas, en fin, todas las actividades internacionales que existen en torno a las dimensiones del contexto que estamos viviendo. Una zona como la de Chiapas se vuelve altamente vulnerable. Uh-huh. Es el segundo estado con más agua potable disponible para el ser humano de manera natural, los recursos agroforestales. Ahí se No digamos, produce energía eléctrica, Javier. y bueno, es un estado muy rico en el sentido estrictamente económico del término de la producción de recursos no renovables y otras cuestiones más. Entonces, a esto me parece que hay que sumarle sobre todo la problemática. Estuve preparándome para esa entrevista, Juan, y la mayor parte de los reportajes locales señalan que se trata de una problemática de la tenencia de la tierra, lo que dio origen a este homicidio de 7 personas,
tendría que ver con ese aspecto, pero no podemos negar también, y lo hemos leído y hemos tenido la oportunidad de participar, varios de mis colegas y yo mismo en tus espacios, en donde queda muy claro que también se trata ya de una presencia más articulada, más sistemática de las organizaciones criminales, pues que se disputan la ramificación negativa, perniciosa del crimen organizado, ¿no? Y ante ello, Javier, nos queda un minutito, pero rápidamente te pregunto, ¿no se esperaría mayor presencia y acción por parte de las Fuerzas Armadas? Debiera haber, pero también responsabilidad, Juan, del gobierno estatal, indudablemente, porque es finalmente su atribución constitucional. Entonces también una mayor presencia, justamente tener a las Fuerzas Armadas como última opción, no como primera, porque si no vamos a reproducir esquemas que a mí me parecen equivocados, en donde el Poder Civil se cruza de brazos y le da la responsabilidad a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Nacional con el pretexto de que como no tienen recursos, no tienen las capacidades para poder disuadir a los criminales, entonces le dejan las labores a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, pero me parece que abdicar de principio de esa responsabilidad pues implica, estamos viendo el desastre de la seguridad pública en Tamaulipas y en otros estados de la República, donde no llegan con una propuesta consistente, no obstante ser políticos, mujeres de la política desde hace mucho tiempo. Pues Javier, muchísimas gracias como siempre por tu participación, pues nos aclara muchísimas cosas. Te mando un abrazo y espero verte pronto por acá. Nos veremos pronto, claro que sí, igual. Muchas gracias, saludos al auditorio y buena semana para todas y todos. Buena semana, nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.